Bienvenido a la capacitación en ciberseguridad 2025-2026. Esta capacitación lo ayudará a comprender las amenazas cibernéticas para que pueda proteger la organización. También vamos a comprender nuestra política de uso aceptable y seguridad de la inteligencia artificial. Los objetivos de esta capacitación son simples pero de importancia crítica. Al final de esta sesión, tendrá una comprensión sólida de los conceptos objetivo de ciberseguridad y cómo se aplican a su trabajo diario. Las cosas que aprenderá son las siguientes. ¿Por qué la ciberseguridad es importante aquí en Se Hace Camino? ¿Cómo reconocer las ciberamenazas? Vas a ver ejemplos reales de ataques de ocurridos en los últimos 3 años a nosotros. Mejores prácticas para proteger activos digitales e información confidencial. También revisaremos nuestra política de uso aceptable y nuestra política de uso de inteligencia artificial para asegurarnos de que todos comprendan las expectativas en torno al uso responsable de la tecnología. Una última cosa antes de comenzar, se le harán preguntas basadas en el material. Esta formación será calificada. Comprender sus responsabilidades como usuario. Terminología clave y acrónimos. Durante esta capacitación, es posible que encuentre términos y acrónimos que no le resulten familiares. A continuación, se incluyen algunos de los más importantes que debe conocer. Comenzando con los conceptos de ciberseguridad. Ingeniería social es la práctica que consiste en manipular a las personas para que revelen información confidencial. Amenazas internas, riesgos de seguridad que se originan dentro de la organización. Protección de terminales, software de seguridad que se aplica a los dispositivos de los usuarios finales, como computadoras portátiles y teléfonos inteligentes. Software antivirus, programas que detectan y eliminan software malicioso. Ataques de denegación de servicio, 2 ataques que interrumpen el acceso a sitios web o servicios en línea. A continuación se presentan algunos términos relacionados con la web y el software. Ventanas emergentes, ventanas o mensajes que aparecen de forma repentina mientras se navega o se utiliza un software. Alertas falsas, ventanas emergentes engañosas diseñadas para engañar a los usuarios y que instalen software dañino. Navegador, software utilizado para acceder a sitios web, como Chrome, Firefox, Safari o Edge. Extensiones del navegador, complementos que mejoran la funcionalidad del navegador. Bloqueadores de anuncios, herramientas que evitan los anuncios no deseados y reducen la exposición a las amenazas en línea. Macros, scripts incrustados en documentos de Office, que a menudo se utilizan en ciberataques. Algunos términos relacionados con la autenticación y el acceso son: autenticación multifactorial, MFA, sistema de seguridad que requiere múltiples formas de verificación. Autenticación de 2 factores, 2FA, tipo de MFA que añade un segundo paso al proceso de inicio de sesión. Tenant, instancia dedicada de un servicio en la nube, aislada para una organización específica. Terminología de Internet. Localizador uniforme de recursos, URL. La dirección utilizada para acceder a sitios web y recursos en línea. Protocolo, conjunto de reglas que rigen la comunicación entre el navegador y un servidor web. Dominio, nombre legible por humanos de un servidor que aloja un sitio web. Privacidad y cumplimiento normativo. La información de identificación personal, PII, son datos que pueden identificar a una persona, como el nombre, la dirección o el número de la seguridad social. EHR, los registros médicos electrónicos son versiones digitales de los historiales médicos de los pacientes. IPAA, Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, es una ley estadounidense que protege la información médica confidencial. Por último, en el apartado de tecnologías emergentes tenemos la IA, inteligencia artificial. Esta tecnología permite a las máquinas simular la inteligencia humana. El error humano es responsable de aproximadamente el 95% de las violaciones de la ciberseguridad.
Esto pone de relieve lo importante que es el papel de cada individuo en la protección de nuestra organización frente a las amenazas cibernéticas. Como usuarios de nuestros sistemas, somos la primera línea de defensa. Si seguimos de manera constante las mejores prácticas de ciberseguridad, reducimos drásticamente el riesgo de ataques. Esto incluye lo siguiente: cumplir con los protocolos de seguridad, como las políticas de contraseñas seguras, utilizar el equipo de Se Hace Camino, no compartir cuentas ni contraseñas y utilizar la autenticación multifactorial. Por nombrar solo algunos. Mantenerse alerta ante los correos electrónicos de phishing, los enlaces sospechosos y cualquier comportamiento inusual del sistema. Proteger los datos confidenciales manejándolos de manera responsable y almacenándolos de forma segura. Informar rápidamente de los incidentes al Departamento de Tecnologías de la Información para evitar que se agraven. La ciberseguridad no es solo una cuestión de tecnologías de la información, sino una responsabilidad compartida. Cuando todos nos mantenemos informados, alertas y proactivos, ayudamos a salvaguardar la integridad, la reputación y el éxito operativo de nuestra organización. Juntos, podemos construir una cultura de confianza, seguridad y resiliencia. La ciberseguridad es muy importante. En Se Hace Camino, el Departamento de Tecnologías de la Información ha dedicado mucho tiempo a garantizar que contamos con un entorno seguro y protegido. Veamos qué es la ciberseguridad. La ciberseguridad se define como un conjunto de principios y prácticas diseñados para proteger los sistemas informáticos, las redes y los datos de ataques maliciosos con el fin de garantizar la seguridad. Se Hace Camino maneja una gran cantidad de datos confidenciales. Desde información sobre donantes, subvenciones, registros financieros, planes estratégicos, información sobre miembros, hasta su propia información, incluyendo su dirección y depósito directo. La ciberseguridad ayuda a proteger estos datos controlando quién puede acceder a ellos y cómo se almacenan y comparten. Organizaciones como la nuestra siguen enfrentándose a amenazas a diario. Las ha visto en correos electrónicos de phishing, mensajes de texto fraudulentos y otros innumerables intentos de obtener acceso. Identificación de amenazas cibernéticas comunes. Echemos un vistazo a algunas de las amenazas cibernéticas más comunes a las que se enfrentan organizaciones como la nuestra. Empezando por la intrusión. La intrusión se refiere a un intento no autorizado de acceder a sistemas informáticos, ya sea físicamente, utilizando un dispositivo sin permiso, o de forma remota, a través de Internet. El objetivo suele ser robar datos o interrumpir las operaciones. Los siguientes son los ataques de phishing. El phishing consiste en el envío de correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web engañosos diseñados para engañar a los usuarios y que revelen información confidencial, como credenciales de inicio de sesión o datos financieros. A continuación, las amenazas de malware. El malware es un software malicioso creado para dañar, interrumpir u obtener acceso no autorizado a sistemas y redes informáticos. A continuación, el ransomware. El ransomware es un tipo de malware que bloquea o cifra los datos y exige un pago a cambio de restaurar el acceso. Estos ataques pueden afectar gravemente a las operaciones y comprometer la información confidencial. El spyware es un software o una aplicación que recopila información de tu dispositivo de forma secreta y la envía a terceros sin tu conocimiento ni consentimiento. El spam son mensajes no solicitados que se envían de forma masiva, a menudo a listas de correo o grupos. Los mensajes de spam pueden saturar las bandejas de entrada y, en ocasiones, contienen enlaces o archivos adjuntos maliciosos. Algunas de las áreas clave de la ciberseguridad en las que nos centramos son las siguientes. Protección de datos confidenciales. En la era digital actual, almacenamos y procesamos grandes cantidades de datos confidenciales, incluyendo, entre otros, información personal tanto del personal como de los miembros. Esto puede incluir registros financieros y otra información confidencial.
Prevención de pérdidas financieras. Los ciberataques pueden provocar importantes pérdidas financieras. Las violaciones de seguridad pueden dar lugar al robo de fondos, la interrupción de las operaciones y costosos esfuerzos de recuperación. Por no hablar de la pérdida de subvenciones y financiación para los programas de los que dependen nuestros miembros. Protección de nuestra reputación y confianza. Cumplimiento normativo. Muchos sectores tienen normativas y requisitos legales específicos que regulan la protección de datos confidenciales. El cumplimiento de las normas y regulaciones de ciberseguridad, como la Ley SHIELD de Nueva York y la IPAA, Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, es fundamental para evitar consecuencias legales y sanciones económicas. Mitigación de las interrupciones operativas. Los ciberataques, como el ransomware o los ataques de denegación de servicio, pueden interrumpir las operaciones, lo que provoca un tiempo de inactividad significativo, pérdidas de productividad y daños a la reputación. Según informes de LinkedIn, se producen aproximadamente 1925 ataques por organización por semana. Los ciberataques aumentaron un 47% interanual, con una media de casi 2.000 ataques semanales por organización a principios de 2025. Básicamente, cada 30 segundos se produce un intento de ciberataque. Esto se debe en gran parte al auge de las herramientas de escaneo automatizadas y las amenazas impulsadas por la inteligencia artificial. La sanidad sigue siendo el principal objetivo del ransomware, ya que el 92% de las organizaciones sanitarias han denunciado ataques en el último año. El ransomware en este sector aumentó un 45%, lo que lo convierte en la industria más atacada. El 84% de los ataques dirigidos utilizan el correo electrónico como punto de entrada. Las amenazas basadas en el correo electrónico, como el phishing y el malware, siguen siendo el principal método de ataque tanto para las organizaciones como para los particulares. El tiempo medio de inactividad tras un ataque de ransomware fue de 30 días. La recuperación tras un ataque de ransomware sigue siendo lenta y las organizaciones se enfrentan a aproximadamente un mes de interrupción tras un incidente. En mayo de 2024, Ascension Health, uno de los sistemas sanitarios sin ánimo de lucro más grandes de Estados Unidos, sufrió un ataque de ransomware que interrumpió las operaciones de 140 hospitales en 19 estados. La brecha se remontó a un contratista que hizo clic en un enlace malicioso, lo que permitió a los atacantes infiltrarse en la red de Ascension e implementar el ransomware. Hubo varios factores que contribuyeron al fallo. En primer lugar, el error humano. Un solo clic en un correo electrónico de phishing provocó el compromiso generalizado del sistema. En segundo lugar, un control de seguridad insuficiente. Los atacantes obtuvieron acceso privilegiado debido a la debilidad de las medidas de seguridad internas. La detección tardía provocó la propagación del malware antes de que se activaran las medidas de contención. Entre las operaciones que se vieron interrumpidas se encontraban el acceso a los registros médicos electrónicos, los sistemas telefónicos y los servicios de laboratorio, lo que obligó al personal a volver a la documentación en papel. Pero lo más importante fue la filtración de datos. Se expusieron más de 5,6 millones de registros de pacientes, incluida información médica y personal muy sensible. Veamos claramente cómo afectó esto a Ascension Health. Se desviaron los servicios de urgencias. Se pospusieron los procedimientos que no eran urgentes. Ascension sufrió pérdidas por valor de más de $1.800 millones en el año fiscal 2024. Se presentó una demanda colectiva por negligencia en las prácticas de ciberseguridad. Unos simples errores pueden tener graves consecuencias. Volvamos a hablar de las amenazas cibernéticas, empezando por las intrusiones. Aquí hay algunas prácticas recomendadas para ayudar a evitar las intrusiones. La primera es fácil, pero no la hacen muchos. El uso de contraseñas únicas y seguras para diferentes sitios web ayuda a evitar que todas tus cuentas se vean comprometidas. Muchas veces,
un estafador o hacker intentará utilizar tu contraseña en otros sitios web. El siguiente paso es utilizar la autenticación multifactorial o autenticación multifactorial, también conocida como verificación en 2 pasos. El uso de la autenticación multifactorial mejora la seguridad de una cuenta. Si su contraseña se ve comprometida, el estafador seguirá necesitando ese segundo código para obtener acceso. Proteja y bloquee su computadora. Dejando tu computadora abierta, aunque sea por un momento, puede exponer datos confidenciales a un acceso no autorizado. Tanto si está en la oficina como si trabaja a distancia, un dispositivo desatendido supone un riesgo para la seguridad. Cerrar siempre su computadora cuando se aleje, aunque sea por un momento. Por último, nunca comparta sus credenciales. Esto incluye también dejar sus contraseñas en notas adhesivas en su computadora. Todos los empleados deben utilizar su propio nombre de usuario único para acceder a una computadora. Todos los empleados deben utilizar su propio correo electrónico y tener el acceso adecuado a los datos de la organización. Compartir sus credenciales, incluso con un compañero de trabajo de confianza, es una grande violación de la seguridad. Los inicios de sesión compartidos también hacen imposible el seguimiento de la responsabilidad. Por lo tanto, si sus credenciales se utilizan indebidamente, usted es responsable de todo lo que suceda por compartir sus credenciales. Los ataques de phishing son algunas de las amenazas más comunes a las que nos enfrentamos a menudo. Mirando el diagrama, comienza con un estafador enviando un correo electrónico de phishing a un usuario. El usuario abre el correo electrónico y hace clic en un enlace o abre un archivo adjunto. Algunos de estos enlaces se verán como DocuSign u otro sitio web que requiera que inicie sesión. A medida que el usuario ingresa sus credenciales sin saberlo en el sitio web falso, el estafador recopila esa información. Por lo tanto, el estafador usa esas credenciales para acceder al sitio web legítimo. También lo probarán en otros sitios web, ya que muchas veces las personas usan las mismas contraseñas para todas sus cuentas. Solo otra razón por qué no debes hacer eso. Por eso es importante que pienses antes de hacer clic. La mayoría de las estafas ocurren en un abrir y cerrar de ojos. Los ataques de phishing utilizan la familiaridad para intentar engañarte. Es por eso que no necesita apresurarse a hacer clic en enlaces y archivos adjuntos. Busca las cosas raras. Verá algunos ejemplos de correos electrónicos y mensajes de texto de phishing reales que se han enviado a algunos empleados desde hace camino. Hay varios obsequios para la mayoría de los correos electrónicos de phishing, como direcciones de correo electrónico, diferentes números de teléfono, la naturaleza del mensaje en sí. Estas son las 3 áreas a buscar. Comenzando con la dirección de correo electrónico. Muchas veces, verá el nombre de alguien que conoce, pero tras una inspección adicional, el correo electrónico no es correcto. A continuación, observe el contenido. Si alguien le envía un correo electrónico con una solicitud que está fuera de lo normal, o el mensaje le pide que abra un documento que te pide que habilite macros, o instalar complementos del programa. Por último, siempre revise los enlaces. Al mover el mouse sobre un enlace en un correo electrónico, se le indicará a dónde intenta llevarlo ese enlace. Si desea confirmar si el mensaje es real, utilice un método alternativo para comunicarse con la persona. Pero lo más importante es informar el mensaje sospechoso. Dicho esto, si no confía en el correo electrónico o no puede verificarlo usted mismo, comuníquese con nuestro maravilloso Departamento de Tecnologías de la Información. Es mejor prevenir que lamentar. Aquí está nuestro primer ejemplo real. Este correo electrónico fue enviado por un Robert falso. Podemos ver que el correo electrónico es un correo genérico. En segundo lugar, en la mayoría de los casos, recibirá una pancarta roja o amarilla que le advertirá. Por último, el contenido de este mensaje está fuera del tipo de solicitud normal que haría Robert.
Aquí está otro ejemplo de un intento de correo electrónico de phishing. El primer indicar es el correo electrónico. En segundo lugar, está la solicitud. Es importante que todo el personal, incluidos los pasantes, utilicen una dirección de correo electrónico oficial de Se Hace Camino. Aquí hay un ejemplo de un mensaje de texto. En un caso normal, el teléfono de Siena sería la bandera más grande si conoces el número de teléfono de Siena. El contenido del mensaje es en realidad la señal más importante, ya que la solicitud sale directamente del libro de jugadas de estafa. A continuación, se muestra un ejemplo de un correo electrónico de Dropbox. Aunque oculté la dirección de correo electrónico, todo parece normal. Hasta que, al mover el mouse sobre el enlace, se revela que el destino no es Dropbox. Mientras que el Dropbox.com aparece el nombre, es un directorio dentro de este sitio web falso. Para ilustrar aún la estructura de un sitio web, el nombre de dominio siempre sigue el protocolo. Cualquier cosa después de la barra inclinada que sigue al dominio es un directorio dentro de ese sitio web. Usando el ejemplo anterior, sabemos que el sitio web real de Dropbox es Dropbox.com. Según el enlace de arriba, puede ver el Dropbox.com es un subdirectorio de Fakescan Website, DK. Los estafadores incluyen el sitio web simplemente para engañarlo, además de que algunos navegadores web no mostrarán todo el sitio web y solo mostrarán la parte final. Es importante estar atento a este tipo de estafas. A continuación, aprendamos sobre el malware. El malware suele basarse en errores humanos, ya que en la mayoría de los casos necesita tu intervención para instalarse. Mantente informado y sé prudente. Y lo más importante, informa inmediatamente al Departamento de Tecnologías de la Información de cualquier cosa inusual. Instala solo software de proveedores de confianza o tiendas de aplicaciones oficiales. Evita hacer clic en ventanas emergentes que ofrezcan descargas o actualizaciones gratuitas. Ten cuidado con los archivos adjuntos de los correos electrónicos. No visite sitios marcados como inseguros o que parezcan sospechosos. Utiliza las funciones de seguridad del navegador y los bloqueadores de anuncios para reducir la exposición. Es posible que hayas visto algunas de estas pantallas. Todas ellas son alertas falsas, diseñadas para asustarte y que instales software dañino o llames a un estafador. No hace falta decir que no debes hacer clic en estas alertas ni llamar a los números de teléfono que proporcionan. En su lugar, ponte en contacto con el Departamento de Tecnologías de la Información de Se Hace Camino inmediatamente. Tu precaución ayuda a proteger nuestros sistemas y datos. Estamos aquí para ayudarte cuando lo necesites. Los ataques de ransomware son una práctica en la que un estafador retiene datos como rehenes y piden un pago para restaurar el acceso a los sistemas y archivos. Los ataques de ransomware suelen producirse cuando alguien comete un error al abrir un programa malicioso o un enlace falso. Como siempre, informe inmediatamente al Departamento de Tecnologías de la Información de cualquier anomalía. Muchos ataques de ransomware utilizan macros maliciosas en documentos de Word o Excel. Nunca active las macros a menos que sea absolutamente necesario. La instalación de software está limitada en todos los computadoras de Se Hace Camino para evitar que se ejecute software malicioso. Cabe señalar que nunca se debe pagar el rescate, ya que hacerlo no garantiza que se vaya a recuperar el acceso a los archivos. Es arriesgado. Es fundamental contar con una protección de terminales. Por eso solo se deben utilizar los computadoras proporcionados por Se Hace Camino, ya que están protegidos con un software antivirus de nivel empresarial y reciben actualizaciones constantes para garantizar la seguridad. El spyware es, una vez más, un software que recopila información de su dispositivo de forma secreta y la envía a terceros sin su conocimiento ni consentimiento.
Esté siempre atento a cualquier comportamiento inusual. El rendimiento lento, las ventanas emergentes o la actividad extraña en la red pueden ser indicios de que su tráfico web está siendo espiado o supervisado. Preste atención a las extensiones de Chrome y Edge. Tenga en cuenta que algunas extensiones pueden contener código que permite a los desarrolladores supervisar su actividad web. En el pasado ha habido extensiones que se han actualizado con código malicioso. A continuación se explica cómo comprobar las extensiones tanto en Microsoft Edge y Google Chrome. Abra cualquiera de los dos navegadores. Debe comprobar ambos navegadores de Internet. En Edge, haga clic en el menú de 3 puntos situado en la parte superior derecha y, a continuación, haga clic en Extensiones. Se mostrará una lista de las extensiones instaladas actualmente. En Chrome, haga clic en los 3 puntos situados en la parte superior derecha, haga clic en Extensiones y, a continuación, en Administrar extensiones. En Edge, haz clic en los 3 puntos situados junto a la extensión y selecciona Eliminar de Microsoft Edge. En Chrome, solo tienes que hacer clic en el botón Eliminar para borrar la extensión. Si tienes algún problema, ponte en contacto con el Departamento de Tecnologías de la Información. Los correos electrónicos no deseados son mensajes no solicitados enviados en masa, a menudo a listas de correo o grupos. El spam puede saturar las bandejas de entrada y, en ocasiones, contener enlaces o archivos adjuntos maliciosos. Es importante que no interactúes con los mensajes de spam, nunca hagas clic en enlaces, descargues archivos adjuntos ni respondas a correos electrónicos no deseados. Incluso darte de baja de un mensaje de spam puede confirmar que tu dirección está activa. Utiliza la opción de darse de baja de Gmail o márcalo como spam. Proteja su dirección de correo electrónico. Evite publicar su correo electrónico del trabajo en Internet. Utilice direcciones de correo electrónico diferentes para suscripciones o actividades públicas. Un buen ejemplo es que nuestros fantásticos equipos de comunicación tienen correos electrónicos externos para asuntos relacionados con los medios de comunicación y el sitio web. Nota, si se trata de un correo electrónico que ya se encuentra en su carpeta de spam, es muy probable que sea spam. Fíjese en todas las pistas, como la dirección de correo electrónico y el contenido, para determinar o confirmar que lo es. Antes de cerrar esta sección, es importante recordar que los códigos MFA no deben compartirse. Si recibes un código de autenticación multifactor, MFA, aleatorio, probablemente alguien esté intentando acceder a tu cuenta. No compartas este código con nadie. Lee siempre la información proporcionada con la solicitud. Los estafadores suelen hacerse pasar por un servicio mientras piden un código de otra aplicación. Si algo parece sospechoso, es muy probable que se trate de una estafa. A continuación se muestran algunos ejemplos de otras estafas de texto a las que también debe prestar atención. Usando la técnica que vio anteriormente, la mayoría de estos enlaces fraudulentos son claramente estafas. Aquí hay el último ejemplo para concluir la sección sobre amenazas. Este correo electrónico fue enviado a un director. Este director no estaba seguro de si era legítimo. Por lo tanto, lo envió al equipo de Departamento de Tecnologías. Primero miramos el correo electrónico, tomamos el dominio y lo introdujimos en un navegador privado. Recibimos una alerta sobre la falta de seguridad, pero seguimos adelante, ya que no era una advertencia, sino una alerta de precaución. Para nuestra sorpresa, acabamos en un sitio web y un negocio reales. Sin embargo, el sitio web era un poco diferente, ya que el dominio terminaba en .io, en lugar de .com. Esto nos hizo sospechar. Durante una revisión informática, fue Manuel Ortiz, del Departamento de Tecnologías de la Información, quien descubrió que se trataba efectivamente de un correo electrónico fraudulento. La dirección de correo electrónico tiene una L adicional entre financial y fusión.
El estafador utiliza un dominio similar al del sitio web real. Incluso lo hicieron redirigir al sitio web real para intentar engañar aún más a nuestro usuario final. Esto solo demuestra hasta dónde puede llegar un estafador para robar dinero, información, identidades, cualquier cosa que tenga algún valor. Si no estás seguro de si un correo electrónico es seguro o fiable, como se ha mencionado, ponte en contacto con el increíble equipo de Departamento de Tecnologías de la Información de Se Hace Camino para verificarlo. Gestión de incidentes. La importancia de informar rápidamente. Ayuda a reducir los daños y permite iniciar rápidamente las medidas de respuesta en caso de incidentes de ciberseguridad. En concreto, la notificación de incidentes es el proceso de identificar, documentar y responder a incidentes de seguridad, como violaciones de datos, ataques de malware o accesos no autorizados. Es importante recordar que trabajamos con datos muy sensibles y que somos responsables de la seguridad y la protección de esa información. La notificación de incidentes ayuda a la organización a crear mejores medidas de seguridad y a minimizar los posibles daños que puedan derivarse de un incidente. Uno de los objetivos de la notificación de incidentes es capacitar a los empleados con una comprensión clara de los procedimientos de notificación. Esto le permite actuar de forma responsable y rápida ante cualquier amenaza potencial. ¿A quién se debe acudir si se ha sido víctima o se cree que se ha sido víctima de una estafa, un hackeo o una filtración de datos? Tómese unos minutos para revisar esta lista, ya que cada punto requiere la notificación de determinados equipos. Por ejemplo, si cree que se ha filtrado la información de un miembro, debe informar al equipo ejecutivo y a los directores de organización lo antes posible. Si tiene problemas con la banca en línea, debe ponerse en contacto con el equipo de finanzas. En caso de una violación de datos, el Departamento de Tecnologías de la Información de Se Hace Camino tomará medidas inmediatas para contener y mitigar la amenaza. Esto incluye identificar y aislar los sistemas afectados para evitar una mayor propagación. Investigar el origen de la violación para comprender cómo ocurrió y qué datos pueden haberse visto comprometidos. Trabajar con los proveedores para proteger los datos y la red. Notificar a la dirección y a la compañía de seguros. Esperamos que los haya incluido en su mensaje al Departamento de Tecnologías de la Información si lo ha enviado por correo electrónico. Coordinarse con las autoridades externas si es necesario, como las fuerzas del orden o los organismos reguladores. Comunicarse con el personal para proporcionar orientación y actualizaciones. Implementar planes de recuperación, incluyendo la restauración de datos a partir de copias de seguridad y el refuerzo de las medidas de seguridad para evitar incidentes futuros. El objetivo del equipo de Departamento de Tecnologías de la Información es proteger la información confidencial, minimizar el tiempo de inactividad y garantizar que estamos totalmente seguros y operativos. Políticas y responsabilidades. Comencemos con la responsabilidad en materia de seguridad de la información y la confidencialidad. Todas las personas que trabajan, realizan prácticas o son voluntarias en Se Hace Camino son responsables de seguir las medidas de seguridad informática adecuadas para garantizar la protección de la información y los recursos a los que tienen acceso. Estos recursos también incluyen la red física, los ordenadores, el software y, lo que es más importante, los datos de Se Hace Camino. Estos recursos deben protegerse contra amenazas como intrusiones no autorizadas, uso indebido, malintencionado o compromisos involuntarios. Cualquier actividad subcontratada a entidades externas también debe cumplir los mismos requisitos de seguridad. Algunos aspectos destacados de nuestra política de uso aceptable incluyen lo siguiente. Prácticas de acceso seguro. Se prohíbe compartir credenciales de inicio de sesión para el correo electrónico, la computadora, las bases de datos y el almacenamiento de datos con el fin de mantener la seguridad del sistema y proteger los datos de la organización. Cualquier persona que trabaje para Se Hace Camino debe utilizar sus propias cuentas individuales. Comunicación por correo electrónico.
Todas las comunicaciones relacionadas con el trabajo deben realizarse utilizando únicamente cuentas de correo electrónico de la organización. El uso de cuentas de correo electrónico personales está estrictamente prohibido. Restricciones en la instalación de software. El personal tiene restringida la instalación de aplicaciones no autorizadas. Todas las aplicaciones requieren el consentimiento del Departamento de Tecnologías de la Información. Uso adecuado de los recursos. Los recursos de SEASE Camino no deben utilizarse para obtener beneficios económicos personales ni para acceder a contenidos inapropiados. Los recursos proporcionados deben utilizarse para la misión de la organización. En caso de material dudoso, asegúrese de obtener la aprobación del director de su departamento. Aspectos destacados de la política de correo electrónico. Los correos electrónicos están diseñados como un medio de comunicación oficial. El uso de su correo electrónico es estrictamente para fines organizativos. Comunicación por correo electrónico con todos. Si ha encontrado información importante que compartir con todos, compártala primero con los responsables del personal que se ocupan de esa área de trabajo. Esto ayuda a minimizar el tráfico de correos electrónicos confusos y garantiza la coherencia de la información que todos recibimos. Compartir datos sensibles / información confidencial. Si necesita transmitir datos o información confidenciales, debe obtener la aprobación del propietario de los datos o de cualquier parte incluida en ellos antes de transmitirlos. Los datos también deben enviarse mediante un método cifrado. Si envía por correo electrónico algo extremadamente confidencial, asuma que podría acabar convirtiéndose en información pública. Cuando envíe correos electrónicos a funcionarios o agencias gubernamentales, recuerde que sus correos electrónicos pueden hacerse públicos en virtud de las solicitudes de la Ley de Libertad de Información, por lo que son extremadamente confidenciales. Aspectos destacados de la política sobre equipos. Todo el personal dispone de equipos para garantizar el desempeño de sus funciones laborales. Si un usuario necesita equipos adicionales para su trabajo, debe notificarlo a su supervisor directo y al Departamento de Tecnologías de la Información. El uso de computadoras personales está estrictamente prohibido. Repito, no se puede utilizar el computadoras personal para realizar tareas de la organización bajo ningún concepto. A continuación se exponen algunas de las principales razones. Comencemos por nuestra póliza de seguro cibernético, que exige que el personal utilice ordenadores gestionados por SEASE Camino. Si se produce una infracción o un hackeo en un dispositivo personal, se denegará la cobertura del seguro. Esto podría dejar a SEASE Camino expuesta financiera y legalmente. Seguridad y cumplimiento. Los dispositivos personales carecen de los controles de seguridad necesarios, por ejemplo, cifrado, antivirus, registro de acceso. El Departamento de Tecnologías de la Información no puede supervisar ni proteger el hardware personal con el mismo nivel de seguridad que el equipo de la organización. El uso de un computadora personal para el trabajo de la organización podría anular nuestro seguro cibernético y poner en riesgo a toda la organización. Seguridad de los equipos. A continuación se enumeran algunos elementos clave que forman parte de la seguridad de nuestros equipos. Disco duro cifrado. Todos los ordenadores portátiles de SEASE Camino están cifrados. Esto garantiza que, en caso de pérdida o robo de un dispositivo, los datos permanezcan protegidos e inaccesibles para usuarios no autorizados. Protección antivirus empresarial. Nuestros dispositivos están equipados con software antivirus de nivel empresarial. Cero derechos para administrar. La mayoría del malware requiere privilegios elevados para instalarse o propagarse. Al restringir el acceso de administrador, reducimos el riesgo de cambios no autorizados en el software y el sistema.
Gestión remota de Aterra. Aterra permite al equipo de Departamento de Tecnologías de la Información supervisar, actualizar y dar soporte a su dispositivo de forma remota. Con el auge del uso de la inteligencia artificial generativa, Se Camino ha creado la siguiente política para garantizar que el uso de la inteligencia artificial sea seguro y protegido. Comencemos con los casos de uso aprobados de las herramientas de inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial se puede utilizar para generar ideas. Esto se puede hacer sin compartir ni introducir ningún tipo de información privilegiada o confidencial. Ejemplos de este tipo de datos son la información de identificación personal o la documentación intelectual. Otro caso de uso es la redacción de contenido textual para fines internos de Se Camino. Los casos de uso prohibidos incluyen lo siguiente. No se permite el uso totalmente automatizado sin supervisión o intervención humana. La inteligencia artificial no puede crear de forma independiente productos de trabajo destinados al exterior, ni materiales de marketing ni documentos legales. Todos los materiales generados deben revisarse para garantizar su exactitud y confidencialidad. Por último, solicite la aprobación del director de Departamento de Tecnologías de la Información o de los directores jurídicos si tiene dudas sobre un caso de uso no incluido en la lista o sobre el que no está seguro. Puntos clave que hay que recordar sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede presentar problemas de fiabilidad y sesgos potenciales. La inteligencia artificial plantea problemas de confidencialidad. La inteligencia artificial podría generar problemas de propiedad intelectual. Todos los datos que se procesan pueden suponer un riesgo para la ciberseguridad. Por último, cuestiones de conducta profesional y ética en relación con el uso de la inteligencia artificial. Problemas de fiabilidad y posibles sesgos. La inteligencia artificial utiliza datos existentes para generar nuevos contenidos. Es importante que haga lo siguiente. Verificación independiente. Los usuarios deben verificar de forma independiente la exactitud y veracidad de los resultados generados por la IA inteligencia artificial antes de confiar en ellos. Tenga en cuenta las imprecisiones. Las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden producir respuestas inexactas, engañosas o totalmente falsas. Los usuarios deben abordar los resultados con espíritu crítico. Sesgo en los datos de entrenamiento. Los sistemas de inteligencia artificial pueden reflejar contenido sesgado, inapropiado o culturalmente insensible debido a la naturaleza de sus datos de entrenamiento. Información desactualizada. Los resultados de la inteligencia artificial pueden basarse en datos que ya no son actuales, ya que los conjuntos de datos de entrenamiento no se actualizan continuamente. Uso del juicio personal. Al igual que con el primer punto, los usuarios deben aplicar su juicio personal y buscar confirmación independiente para garantizar la relevancia, precisión y adecuación del contenido generado por la inteligencia artificial. Cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual. Comprender el riesgo de infringir los derechos de autor. Las herramientas de inteligencia artificial pueden generar contenidos que infrinjan involuntariamente las leyes de derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual. Lo mejor es utilizar la inteligencia artificial como punto de partida creativo. El contenido generado por inteligencia artificial debe tratarse como una base estilística o conceptual, no como un trabajo final. Perfeccione y personalice siempre los resultados. Precaución en la creación de contenido formal. Evite depender únicamente de herramientas de inteligencia artificial para producir ensayos, discursos, presentaciones o materiales de marketing sin verificar minuciosamente la originalidad y fiabilidad del contenido.
Comprender las cuestiones relacionadas con la confidencialidad. Las indicaciones de inteligencia artificial pueden ser revisadas. Los desarrolladores pueden revisar las indicaciones y consultas de los usuarios para mejorar los algoritmos de inteligencia artificial. Asuma que las entradas no son privadas. Evite manejar información confidencial. Las herramientas de inteligencia artificial generativa no deben utilizarse para procesar, almacenar o compartir datos confidenciales o privados. Siempre trate las entradas como públicas. Trate siempre sus consultas y entradas como si fueran visibles públicamente, de forma similar a las publicaciones en las redes sociales. En caso de que necesite una definición de información confidencial. Los datos confidenciales incluyen información de identificación personal, PII, planes organizativos, procedimientos internos y otros materiales sensibles. Comprender los riesgos de ciberseguridad al utilizar la inteligencia artificial. Las herramientas de inteligencia artificial pueden introducir nuevas vulnerabilidades de ciberseguridad, especialmente cuando interactúan con plataformas externas o comparten datos confidenciales. Los usuarios deben ser conscientes de los siguientes riesgos. Mayor exposición a las amenazas cibernéticas. Las plataformas de inteligencia artificial pueden ser blanco de actores maliciosos que buscan explotar las debilidades del sistema o los datos de los usuarios. Utilice solo herramientas de inteligencia artificial aprobadas. El uso de la inteligencia artificial debe limitarse únicamente a las herramientas aprobadas. Si utiliza otra plataforma, debe dejar de hacerlo inmediatamente, ya que su uso supone un riesgo para la seguridad. Tenga cuidado con los enlaces y las descargas. Los enlaces generados por inteligencia artificial o el contenido descargable pueden suponer un riesgo. Verifique siempre la fuente antes de hacer clic o descargar nada. Limite el intercambio de datos. No introduzca información confidencial, personal o privada en herramientas de inteligencia artificial, independientemente de si está seguro de la seguridad de la plataforma y de sus políticas de privacidad de datos. Actualmente, la única herramienta de inteligencia artificial autorizada para su uso es Microsoft Copilot Enterprise Edition. No utilice la edición personal gratuita. Nuestro inquilino de Copilot cuenta con protección de datos empresariales. Cuando inicie sesión en Enterprise Copilot, verá un escudo verde en la esquina superior derecha. Esto garantiza que nuestros datos no se utilicen fuera de nuestro propio inquilino y que controlemos lo que se almacena y se utiliza. Esto solo añade otra capa de protección para mantener la privacidad y la seguridad de los datos confidenciales. Tenga en cuenta que debe ver y firmar un acuerdo antes de que activemos Copilot para su cuenta. Para acceder a esta versión segura de Copilot, debe utilizar su inicio de sesión en el ordenador. Con esto llegamos al final. El equipo de tecnologías de la información está a su disposición para responder a cualquier pregunta. Si tiene alguna pregunta o comentario, póngase en contacto con el equipo de Departamento de Tecnologías de la Información. Recuérdase, si ves algo, di algo. Tenga en cuenta que debe hacer clic en Submit para asegurarse de que se le acredite esta formación. Haga clic en el botón de correo electrónico situado en la parte superior derecha. Gracias por participar.